Buenos días a todos y a todas. Bienvenidas a el acto de presentación del quinto estudio sobre el grado de inclusión del sistema universitario español respecto a la realidad de las personas con discapacidad, el más conocido como Estudio Universidad y Discapacidad. Voy a dar la bienvenida a los que me acompañan a esta presentación. En primer lugar, a mi derecha, Sonia Viñas, directora de la Fundación Universia. Al extremo derecho, Paloma de Andrés, responsable de proyectos globales y comunidades también de Fundación Universia. A mi izquierda nos acompaña el presidente de CRUE, Asuntos Estudiantiles y rector de la Universidad de Murcia, don José Luján Alcaraz. También nos acompaña Isabel Martínez Lozano, directora de programas con universidades y promoción del talento joven de la Fundación 11. Y en el extremo izquierdo, don Luis Cayo Pérez Bueno, presidente de CERMI. Bueno, para todos yo creo que es un placer estar aquí esta mañana y poder presentar las principales conclusiones de este importante estudio, Universidad y Discapacidad, un estudio ya consolidado, ya es su quinta edición. En primer lugar, lo que yo quería destacar un poco es la importancia y la necesidad de contar con estudios como este. Por varias razones, este estudio Universidad y Discapacidad recoge todos los aspectos que consideramos importantes para el análisis de la situación en el sistema universitario. Recoge además una serie de datos ya consolidados, ya trazables y objetivos y que muestran una evolución a lo largo del tiempo, y recoge también un tema importante que es una doble perspectiva, la perspectiva institucional y la perspectiva desde el estudiantado, desde el propio alumnado del sistema universitario. Para las administraciones públicas este es un tema crucial, es un tema clave contar con datos fiables y objetivos que nos ayuden, que ayuden a ese diseño, planificación y ejecución necesaria de las políticas públicas. Precisamente preparando un poco esta intervención, veía que el INAP, nuestro Instituto Nacional de Administración Pública, recoge en el último número de su revista de Gestión y Análisis de Políticas Públicas la necesidad de contar con el comportamiento humano para el diseño de las políticas públicas. Siempre que hablamos de este tema, de este ámbito de actuación, hablamos de la sanción y la subvención, aquellas políticas públicas que van orientadas pues eso, casi al palo y a la zanahoria, ¿no? Al incentivar y al sancionar si no cumples determinadas actitudes. Pero no podemos olvidar la importancia de una política pública basada en la concienciación, en la sensibilización, en la formación y en la propia información. Estamos aquí, este acto se celebra en la sede del Centro Español de Documentación sobre Discapacidad, del Real Patronato sobre Discapacidad, que es un centro eminentemente generador y de conocimiento, y que tiene entre sus objetivos esa transferencia importante y necesaria para ejecutar las políticas públicas que consideramos necesarias. Creo que todos estamos de acuerdo en que se trata de un ámbito de actuación importante, esa inclusión de las personas con discapacidad en el sistema universitario. Los datos nos van a demostrar, bueno, pues esa realidad que tenemos que afrontar, y hay, como todo en la vida, aspectos positivos y negativos que yo creo que es necesario poner encima de la mesa y ponerlas en las agendas para ver realmente qué es lo que debemos afrontar. Nos acompañan, bueno, pues yo creo que los mayores expertos y actores principales en este ámbito. Yo, sin más dilación, querría dar la palabra a Sonia Viñas, la directora de Fundación Universia, para que nos cuente un poquito más de este estudio. Sonia, cuando quieras. Muchas gracias, Maite. Bienvenidos. Lo primero que quiero expresar es mi máximo agradecimiento a las personas que nos acompañan hoy aquí. Este proyecto, el quinto estudio Universidad y Discapacidad, mana de Fundación Universia con el apoyo de Banco Santander, pero desde luego tiene como compañeros de viaje a las personas que hoy nos acompañan, que representan a entidades e instituciones y organismos públicos relevantes en el ámbito de la discapacidad. Me refiero, y ya hemos comentado, a CERMI, CRUE, Real Patronato sobre Discapacidad y Fundación 11. Gracias, porque creo que este estudio es la expresión de la colaboración público-privada, y esa colaboración hace que sumemos en un objetivo común y obtengamos unos resultados mucho más fuertes, de mayor impacto, gracias a la suma de todas las partes.
En relación a lo que yo os quiero compartir hoy aquí, está vinculado a que este quinto estudio Universidad y Discapacidad, si bien quiere mantener la comparabilidad y trazabilidad de los datos para medir la evolución respecto a estos 10 años, sí que ha querido incluir dos temas que para nosotros han sido cruciales. El primero, cómo el sistema universitario español ha dado respuesta a las personas con discapacidad en relación a la COVID-19, y el segundo, contrastar una hipótesis acerca de la inclusión de los estudiantes con discapacidad respecto a sus pares. Estos son los dos temas que me gustaría traer aquí, porque son las dos novedades respecto a otros estudios. En relación al primero, a cómo la universidad ha dado respuesta a esta realidad que estamos viviendo en este momento, cabe reseñar que de manera consistente los estudiantes universitarios con discapacidad han manifestado cómo las soluciones tecnológicas han sido beneficiosas para la continuidad de su aprendizaje. Soluciones como las clases online, grabación de clases, subtitulado de las mismas, aulas invertidas, han sido sin duda soluciones útiles, y diría, y aquí está la diferencia, creo que no han sido solo útiles para el estudiantado con discapacidad, sino para el estudiantado en general. Y esta es una perspectiva original, una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque desde la visión de la persona con discapacidad hemos sido capaces de aportar soluciones para el estudiantado en general. Con esta realidad me gustaría compartir con vosotros la necesidad de ir a una visión amplia respecto hacia dónde nos tenemos que dirigir en la educación superior. La idea es no confrontar la educación presencial en clave social con la educación en remoto en clave de innovación, sino ser capaces de extraer lo mejor de cada una de ellas. Generar un tercer escenario, un escenario híbrido que extraiga lo mejor de cada una de estos dos modelos. Y así ser capaces de hacer un entorno inclusivo y accesible desde el principio. Un modelo que tenga al estudiante en el centro, un modelo que respete la diversidad y atienda la individualidad y necesidades de cada uno de los estudiantes, respetando desde luego sus modelos de aprendizaje. Esta es la primera conclusión que os quería traer. La segunda está relacionada con cómo los estudiantes con discapacidad se relacionan con sus pares. En anteriores estudios, de manera recurrente, en respuesta abierta, algunos estudiantes nos manifestaban que la no inclusión venía por parte de sus pares. Es decir, nosotros hasta ahora hemos analizado el tema de cómo los profesores trabajan por la inclusión educativa o no, temas de accesibilidad, pero nunca habíamos reparado en que la inclusión, desde luego, se produce también en la relación con los pares. Así que en este estudio hemos querido analizar justo esto, y sí que es verdad que han salido datos que, si bien no son porcentajes muy elevados, sí que son reseñables, sobre los que tenemos que trabajar. Dentro de las personas con discapacidad dentro de la universidad que se sienten discriminadas, un 17% de ellas creen que se sienten así en relación a sus compañeros. Esto es especialmente doloroso, pero creo que es fácilmente reversible. Lo que vemos es que, profundizando sobre estas respuestas, esta discriminación es una discriminación indirecta que se produce por aislamiento a las personas. Los estudios de investigación social como este sirven para analizar la realidad, para contrastar hipótesis, pero desde luego para reaccionar. En este sentido, nosotros hace ya unos meses activamos una campaña, Somos, precisamente para mejorar la sensibilización y concienciación sobre esta realidad. Ahora vemos más que nunca, y sobre todo esperando con anhelo el resurgir de las relaciones humanas, que tenemos que reactivar esta campaña para mejorar la sensibilización y concienciación respecto a la realidad de los estudiantes con discapacidad.
Quería ya terminar con una reflexión. La educación superior para las personas con discapacidad es la antesala del acceso a un empleo de calidad. Por tanto, es muy relevante el intentar realizar los ajustes necesarios para que las personas con discapacidad accedan y progresen y en igualdad de oportunidades con el resto de los estudiantes. Siempre digo que las personas con discapacidad con estudios universitarios dejan de ser un colectivo en riesgo de exclusión para convertirse en justo lo contrario. Es por esto lo relevante que es que impulsemos este cambio en la educación superior. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. A continuación le doy la palabra a Paloma de Andrés Gómez, que nos va a contar las principales conclusiones y aspectos del estudio Universidad y Discapacidad. Bueno, muchas gracias, Maite, y hola a todos. Como comentaba, yo voy a explicar las principales conclusiones que hemos obtenido del estudio de este año. Voy a empezar explicando los objetivos que teníamos de análisis y la metodología y alcance que hemos seguido. Después analizaremos la comunidad universitaria con discapacidad según los datos que nos han proporcionado las instituciones, y en este mismo marco institucional veremos el apoyo a los estudiantes con discapacidad desde las universidades. También veremos la accesibilidad y la variable discapacidad en los planes de estudio y la representación y gobernanza. El siguiente bloque tratará la percepción de los estudiantes con discapacidad. También veremos las relaciones sociales en la universidad, ya que, como comentaba Sonia, de manera repetitiva iba saliendo esta preocupación que tienen los estudiantes con discapacidad y nos lo comentaban en las preguntas abiertas de otros estudios. Y por último, como la universidad, la recogida de datos del estudio se realizó una vez iniciada la pandemia, pues hemos podido medir el impacto que ha tenido el coronavirus en la educación superior. Y finalmente terminaremos con las conclusiones. Empezando por los objetivos, este año, como siempre, hemos querido reevaluar los indicadores y comprobar su vigencia. También hemos querido identificar las buenas prácticas y las áreas de mejora y mostrar la evolución que se ha producido desde el 2011, el año en el que empezamos a medir estos datos. Un año más hemos querido incluir a los estudiantes y darles voz. Y es importante mencionar que cada año contamos con más respuestas de estudiantes, por lo que son una muestra significativa de este colectivo. Y también como novedad hemos estudiado las relaciones sociales, hemos aplicado la perspectiva de género a lo largo de todo el informe y, como comentaba, hemos podido medir el impacto de la COVID-19. Respecto a la metodología y el alcance, el estudio mide los datos del curso 2019-2020. Hemos mandado encuestas a través de correo electrónico a dos públicos objetivos. Por un lado, a las instituciones, a las universidades españolas, y por otro lado, a los estudiantes con discapacidad. Hemos recibido la respuesta de 61 universidades, de las cuales 49 son públicas y 12 privadas. Vemos una bajada este año en la participación de universidades privadas y de ellas 60 son presenciales y una es de modalidad a distancia. También 1.860 estudiantes con discapacidad nos han aportado su perspectiva para poder hacer este análisis cuantitativo. Comenzando ya con el análisis de la comunidad universitaria, encontramos que hay 1,5% de estudiantes universitarios con discapacidad en el curso 2019-2020. La mayoría de ellos acceden de forma libre y no por reserva de plazas. Y como veíamos en estudios anteriores, a medida que avanza el nivel formativo de los estudiantes, también vemos menos personas con discapacidad matriculadas en los distintos niveles. Así tenemos un 1,5% de estudiantes con discapacidad que cursan estudios de grado de primer y segundo ciclo. Después tenemos un 1% en máster y un 0,8% en doctorado.
Respecto a la distribución por rama de estudios, hay más estudiantes con discapacidad en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, representando un 1,4% de esta rama. Después, los estudiantes STEM de Ciencias, Tecnología, Estadística y Matemáticas son 4.700 estudiantes que representan un 2,5%. Este mismo porcentaje lo representan los estudiantes con discapacidad de Artes y Humanidades, que son 3.483. Por tipo de discapacidad sigue predominando el tipo de discapacidad física u orgánica con un 30,4%. Y le siguen en la universidad las personas que tienen discapacidad intelectual o del desarrollo, después sensorial y por último hay menos personas con discapacidad psicosocial o salud mental. Pasando a una distribución por género, en la comunidad universitaria en general hay más mujeres que hombres matriculados en la universidad. Pero ocurre lo contrario en los estudiantes con discapacidad, donde vemos que hay menos mujeres que hombres. Además, en nuestra encuesta a estudiantes, un 16% de las mujeres considera haber recibido un trato discriminatorio por el hecho de ser mujer. Pasando al personal de la universidad con discapacidad, en los últimos estudios íbamos observando una tendencia al alza en el personal docente investigador con discapacidad y el personal de administración y servicio de las universidades. Pero este año este incremento no solo cesa, sino que además ha disminuido. En el caso de PDI hay un decremento de 0,3 puntos porcentuales, llegando al 0,9% de personal docente e investigador con discapacidad en la universidad. Y en el caso de personal de administración y servicios ha disminuido 1,2 puntos porcentuales, llegando al 1,3%. De las 61 universidades que han participado en el estudio, casi todas cuentan con un servicio de apoyo a los estudiantes con discapacidad. La mayoría depende de algún vicerrectorado y en especial al vicerrectorado de estudiantes. En 9 de cada 10 universidades, esta atención se gestiona a través de una oficina o servicio interno de la propia universidad. 6 de cada 10 de los estudiantes que hemos encuestado se han puesto en contacto en algún momento con el servicio de atención a la discapacidad y normalmente lo han hecho para solicitar adaptaciones curriculares, para recopilar información sobre sus derechos y para solicitar becas o ayudas. Y además valoran muy bien estos servicios ya que le dan una puntuación media de un 8 sobre 10. Así que desde aquí damos la enhorabuena a los servicios de atención a la discapacidad de las universidades. Además ha subido un poco porque el año pasado la media fue de 7,55. Respecto a la accesibilidad, un 52,9% de las universidades tiene planes para mejorarla y bueno, este año hemos querido centrarnos mucho en la accesibilidad digital debido a la importancia que ha tenido la modalidad no presencial o la docencia en remoto este año, y es que aquí es importante recordar que hay una ley a nivel europeo que exige que las entidades públicas, las universidades públicas, tengan un nivel mínimo de accesibilidad AA en sus productos digitales, es decir, en sus webs y aplicaciones. Como vemos en el detalle en pantalla, la mitad de las webs no cuenta con esta certificación y solo el 32% de los campus virtuales tiene certificación AA necesaria. Respecto a las aplicaciones, solo el 22% tiene certificación AA o AAA. En los planes de estudio vemos que un 32% de las universidades cuenta con la variable discapacidad en todos sus planes de estudio. Aquí vemos un incremento con respecto al año pasado, en la que solo el 15% de las universidades contestaba que lo contemplaba en todos los planes de estudio. En la universidad también se desarrollan actividades de investigación y desarrollo e innovación en materia de discapacidad, sobre todo en lo que se refiere a estudios y proyectos con esa temática.
Ya pasando al bloque de la percepción de los estudiantes, en relación con su percepción sobre el grado de inclusión dentro de las universidades, vemos que un 20,7% de los estudiantes con discapacidad consultados afirma que se ha sentido discriminado en alguna ocasión durante su experiencia universitaria. Los principales problemas que ha encontrado han sido problemas con el profesorado por faltas de respeto, también falta de atención a sus necesidades o mala actitud y, en segundo lugar, han encontrado problemas de accesibilidad, como son barreras arquitectónicas y después exámenes no adaptados o falta de adaptación curricular. Finalmente, un 17% de los encuestados manifiesta tener problemas con sus pares, con sus compañeros. Así que ahora pasamos a analizar cómo son las relaciones sociales en la universidad. Un 16% de los estudiantes con discapacidad estima que sus compañeros se comportan de manera distinta con ellos que con el resto de la comunidad estudiantil. Preguntando acerca del aislamiento, 1 de cada 3 estudiantes afirma que se siente aislado. Pero, respecto a la participación en actividades académicas, hay bastante participación de personas con discapacidad y dentro de ellas hay un 16,5% que ha tenido la sensación de que se les aislaba cuando participaban en ellas. La participación en actividades académicas es muy inferior, ya que solo el 20% participa habitualmente en actividades de ocio, tiempo libre o de deporte. Y de los que sí que participan, un 15% afirma que se ha sentido aislado. En cuanto a la relación con el profesorado, 9 de cada 10 estudiantes estima que no se les trata distinto que al resto de la comunidad estudiantil y perciben lo mismo respecto a la universidad. Un 88% estima que no hay diferencia de trato respecto a sus pares con discapacidad. Pasamos ahora a analizar la parte de la pandemia provocada por la COVID-19, que es verdad que ha afectado muchísimo a toda la sociedad en general, sobre todo a las universidades que han tenido que hacer cambios muy rápidamente y también se han visto especialmente afectado el colectivo de estudiantes universitarios con discapacidad, ya que han encontrado nuevas dificultades para continuar con sus estudios. Casi una cuarta parte de los encuestados manifiesta que ha tenido problemas debido a que no podía acceder a los recursos tecnológicos necesarios para continuar con sus estudios desde casa. También se manifiestan otras necesidades derivadas de la COVID-19, como son dificultad para realizar exámenes, dificultad para seguir las clases y otros problemas a nivel psicológico, como son la sensación de soledad, de aislamiento o de ansiedad, entre otros. Por otro lado, cabe destacar que de aquellos que sí que contaban con los recursos para estudiar desde su hogar, 9 de cada 10 declaran que han podido hacerlo perfectamente a distancia. Además, más de la mitad de los encuestados considera que la Universidad Española se ha adaptado correctamente al impacto que ha tenido la pandemia en la educación superior. Pero, ¿qué es lo que han hecho las universidades para adaptarse a la pandemia? Bien, pues un 80% de las universidades ha realizado adaptaciones pedagógicas, como son aportar docencia en remoto, evaluación online, apoyo de distinta índole, como ayudas económicas, flexibilidad, ayuda psicológica, y etcétera. Y un 86,5% de las universidades ha realizado adaptaciones tecnológicas, pues recursos y contenidos accesibles, clases online, ayudas de recursos tecnológicos, intérpretes de lengua de signos o formación en nuevas tecnologías. Ya concluyendo con la presentación de resultados, podemos decir que en los últimos años se han realizado numerosas mejoras en términos de accesibilidad de distinta índole y en especial a nivel tecnológico,
pero de cara al futuro podemos concluir al menos 3 aspectos que manifiestan los estudiantes de la universidad que tienen discapacidad. Y bueno, estas mejoras, por un lado, tendrían que estar enfocadas a proporcionar recursos adaptados para una educación de calidad a distancia, ya que, como comentábamos al principio, hemos aprendido mucho de esta situación y quizás se podría dar un tercer escenario de una docencia híbrida que mezcle la modalidad presencial con la modalidad a distancia, y sería importante que este tercer escenario lo hiciéramos accesible para todas las personas desde el principio. El segundo punto sería que es importante llevar a cabo una eliminación de las barreras de todo tipo y diseñar una docencia para la diversidad que permita a las personas que permita atender a las personas en función de sus distintas necesidades individuales, como medio para hacer así efectiva una igualdad de oportunidades basada en un principio de equidad. Por último, sería importante poner foco, debido a la preocupación y al malestar que muestran algunos de los estudiantes con discapacidad, sería importante poner foco en la sensibilización y concienciación de la comunidad estudiantil, de tal forma que no haya personas que se sientan excluidas o aisladas o fuera del grupo. Ya concluyendo con la presentación, quería agradecer a todos los servicios de atención a la discapacidad de las universidades y a los servicios de la universidad que nos han proporcionado los datos, también a los estudiantes, a los 1.860 estudiantes con discapacidad que han contestado a la encuesta y nos han aportado su percepción, y a la Fundación ISD por ayudarnos con el análisis de todos los datos. Y con esto finalizo, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias por ese esfuerzo de síntesis y por poner de relieve las conclusiones de este estudio. Conclusiones, por otra parte, pues yo creo que interesantísimas. Bueno, pues damos paso a don José Luján Alcaraz. Él es presidente de CRUE Asuntos Estudiantiles y rector de la Universidad de Murcia. Cuando quiera, don José. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que debo empezar manifestando la alegría y el honor que representa para mí poder compartir esta mañana la presentación del quinto estudio Universidad y Discapacidad. Las universidades pretendemos ser instituciones abiertas, instituciones inclusivas, instituciones en las que la diversidad es un valor y a través de nuestro propio trabajo contribuir a la transformación de la sociedad. La discapacidad representa un reto y por eso para las universidades poder contar con la ayuda, con la colaboración, con el compromiso del Real Patronato sobre la Discapacidad, de la Fundación Universia, de la Fundación ONCE, del CERMI, pues es un valor y un privilegio. Yo creo que juntos, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17 habla de construir alianzas. Yo creo que las alianzas, cuando los objetivos se tienen bien definidos y hay voluntad de trabajar por el progreso, siempre son buenas y necesarias. Por tanto, en el trabajo que las universidades llevan adelante, esta colaboración a la que antes se hacía referencia y que yo pondero también, creo que es eso, enormemente valiosa. Se manifiesta en ya el quinto informe sobre universidad y discapacidad, que es un informe, pues se acaba de ver, enormemente valioso, porque nos hace una radiografía de cómo estamos en las universidades en relación con la integración de las personas con discapacidad, especialmente en el colectivo de estudiantes, pero también en el caso del PDI y del personal de administración y servicios. El estudio nos da datos y detrás de los datos siempre hay situaciones, de hecho, que dicen de cómo cumplimos con nuestros objetivos y qué podemos hacer para mejorarlos. Detrás de los fríos números, pues está, por una parte, están los miedos, los temores, las dudas de las personas con discapacidad que se acercan a las universidades porque quieren, a través del estudio en la universidad y la titulación posterior, como ya se ha dicho, por tener un mejor bagaje para enfrentar el reto de un acceso al mercado de trabajo y, en definitiva, para desarrollar la propia experiencia vital. También el estudio pues, nos dice de barreras,
dificultades que tenemos que ser capaces de afrontar si queremos hacer bien nuestro trabajo. Yo destacaría 3 elementos de la exposición que se nos acaban de hacer. Por una parte, la buena valoración que tienen los servicios de apoyo a las personas con discapacidad en las universidades. Es una joya para las universidades contar con las personas que hay en los servicios. Al final se puede montar un servicio, algo que en un organigrama administrativo aparece, pero sin el convencimiento de las personas que están en los servicios por el trabajo que vienen desarrollando, aquello no sale adelante. Y la verdad es que las universidades españolas debemos sentirnos orgullosos y la sociedad junto con las universidades por el trabajo que nuestros servicios de apoyo a las personas con discapacidad están haciendo y sentirnos muy, muy orgullosos de los compañeros y compañeras que en esos servicios desarrollan su actividad laboral. En segundo término, pues los datos nos dicen como siempre. Hay datos que nos obligan, todos los datos nos obligan a reflexionar, hay datos que gustan más, datos que gustan menos. Preocupan algunos que tiene que ver todavía con la percepción que los estudiantes, especialmente con discapacidad, sienten respecto de su propia situación de discriminación, pero al mismo tiempo pues también es un motivo para la ilusión y para la esperanza ver cómo esa discriminación no se siente tanto respecto del profesorado, se sienten tratados pues como cualquier otro estudiante y eso indica pues que algunas cosas se están haciendo en la dirección adecuada. Creo que como siempre el balance tiene que quedarse en el justo medio, ser prudentes, saber que estamos en la buena dirección, pero no complacernos en lo hecho hasta ahora, sino seguir impulsando y seguir trabajando por este objetivo común y compartido. Y el tercer elemento que destacaría del informe, es una de las novedades este año, quizá la más rabiosa, tiene que ver con esa información que nos suministra enormemente importante para evaluar lo que hemos hecho con carácter general y de manera particular para los estudiantes con discapacidad en relación al reto que ha representado, pues yo suelo decir pasar de un día al siguiente de un modo de docencia esencialmente, básicamente presencial, a un modo de docencia que fue, como digo, de la noche al día, inmediatamente no presencial. Y bueno, en ese momento descubrimos algo importante, que teníamos dispositivos tecnológicos, porque habíamos hecho un trabajo previamente a las universidades interesante que quizá no estábamos sabiendo utilizar. En ese momento empezamos a utilizarlo masivamente y bueno, de alguna manera la información que hoy aparece pues viene a decir que se ha utilizado en la buena dirección y también que gracias a eso pues nuestros estudiantes con discapacidad han visto que podían seguir continuando su actividad educativa de una manera bastante razonable. Por tanto, bueno, pues yo creo que nos podemos dar el aprobado en general en las universidades en la forma en que hemos sabido afrontar este reto que representaba la COVID para nuestra manera de hacer la actividad docente y al mismo tiempo hemos aprendido a través de un curso muy acelerado que es aquello que tenemos que corregir para hacerlo todavía mejor. Se ha dicho muy bien, las universidades no van a volver a ser lo que fueron cuando la pandemia desaparezca. Hemos aprendido mucho a veces por el procedimiento del ensayo y del error y seguro que en el futuro seremos capaces de balancear adecuadamente la actividad presencial, la actividad no presencial para beneficio del conjunto de la universidad y desde luego, y eso el informe yo creo que ya marca muy bien el camino, para la mejor integración de los estudiantes con discapacidad. Y termino ya. Yo creo que la inserción, la integración de las personas con discapacidad, de los estudiantes con discapacidad en nuestros ámbitos universitarios bajo los principios de igualdad de oportunidades, de equidad, de accesibilidad universal, de diseño personalizado, pues es algo que las universidades debemos hacer, lo debemos a la sociedad porque de esa manera vamos a contribuir a que tengamos y vivamos en una sociedad mejor. El reto de la inclusión tiene que ver precisamente con eso. Las universidades agradecemos a quien con nosotros colabora en el cumplimiento de ese objetivo y de manera muy especial yo quiero terminar agradeciendo desde aquí a tantas y a tantas personas, a muchas instituciones, pero sobre todo a las personas que desde los distintos servicios, de las distintas instituciones, están comprometidas con la universidad y a través de la universidad están comprometidas con la sociedad para que nuestra sociedad sea una sociedad más inclusiva, más justa y más equitativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, rector.
Gracias por tus palabras. A continuación le voy a dar la palabra a Isabel Martínez Lozano de Fundación 11, la directora del programa con Universidades y Promoción del Talento Joven. Isabel, cuando quieras. Muchas gracias, Maite, y gracias en primer lugar a todo el equipo de la Fundación Universia por liderar este proyecto tan importante, como ya se ha puesto de manifiesto, ¿no? Además es un informe importante porque nos permite visibilizar pues ese progreso que se ha producido en la última década, ¿no? Y en ese sentido yo aprovecho las palabras del rector para agradecer también el esfuerzo que han hecho las universidades españolas y que nos consta por avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad y el esfuerzo también personal a veces que han hecho los propios servicios de atención a la discapacidad y sus profesionales, que son parte de ese éxito y de ese progreso que ha habido en esta última década. El informe también nos habla de esos desafíos que nos hablaba Paloma ahora y quizás ahí es donde yo voy a poner el acento en 2 o 3 cuestiones de manera muy breve, ¿no? Estamos en un momento trascendental, lo contaba el rector, las universidades del siglo XXI ya no van a ser las universidades de la prepandemia, ya tendremos otro modelo universitario y desde instituciones como la nuestra, desde Fundación 11, lo que queremos es que la inclusión esté en el centro del debate del nuevo modelo universitario español que está en construcción en este momento y que va a abordar cambios trascendentales en estos años. Tenemos una nueva ley del sistema universitario que nos acaba de anunciar el Ministerio y las propias universidades están en ese proceso de transformación digital y de cambios que requieren pues, no solo reflexiones, sino también propuestas para avanzar en ese modelo que, como digo, desde fundaciones como la nuestra, pues vamos a exigir, a pedir y apoyar también que sean claramente inclusivos, ¿no? Y siempre defendemos que lo que más tiene que definir a la universidad excelente del siglo XXI tiene que ser esa inclusión, ¿no? Es decir, una universidad excelente tiene que ser una universidad inclusiva sí o sí, ¿no? Y hablando de los déficits, de esos desafíos que tenemos y ahondando un poco en los puntos en los que ya Paloma avanzaba, destacar solo 3 elementos que me parecen especialmente importantes tener en cuenta en los próximos años. Uno tiene que ver con esa oportunidad de que las personas con discapacidad no solo tengan oportunidades de acceso, sino que también tengan oportunidad de desarrollar carrera académica e investigadora. Y ahí los datos nos dicen que tenemos un déficit y de ese 0,9% de PDI con discapacidad que hay en las universidades, pues además la mayoría son personas con una discapacidad sobrevenida, porque los obstáculos aún para que las personas con discapacidad puedan acceder a esa carrera todavía son importantes y ahí tenemos ese reto de que las universidades apliquen con rigor pues el cumplimiento de la reserva de plazas como en todas las opciones de empleo público que existen en nuestras administraciones públicas, ¿no? Hay otro reto importante y los datos del estudio nos los ponen en evidencia y es que decía este estudio que solo el 20% del alumnado con discapacidad manifiesta participar en actividades extraacadémicas y ahí tenemos que hacer algo. Sin duda ahí hay un déficit, hay unos obstáculos, hay unos elementos que impiden que el alumnado con discapacidad, además de ir a clase, además de aprobar exámenes, además de tener un título, puedan participar de manera más plena de toda la actividad universitaria. Nosotros siempre decimos que vivir la experiencia universitaria es mucho más que asistir a clase, que aprobar exámenes y tener un título, sino que hay que hacer posible que el deporte universitario sea también un deporte inclusivo, para que también cuando vayamos a las Olimpiadas y a las Paralimpiadas tengamos oportunidades de tener más medallas olímpicas. Eso tiene que ver también con esa labor de base que hay que desarrollar continuamente y por eso da también ahí en el deporte universitario, en las prácticas académicas, en la movilidad internacional, es decir, en tantas actividades extraacadémicas que se desarrollan en el ámbito universitario y que también tenemos que conseguir que sean accesibles, que sean inclusivas y que las personas con discapacidad y que el alumnado tenga oportunidades de desarrollo pleno. Y como tercer elemento, solo a modo casi de enunciación, decir que también tenemos otro gran reto por delante con la transformación digital para que la transformación digital se convierta en esa gran aliada
para un mejor acceso y progreso del alumnado con discapacidad. Es verdad que según los datos que nos cuenta el informe de Universia, en general el alumnado con discapacidad ha resuelto bien su desarrollo académico durante este año durante estos 2 cursos académicos ya tan excepcionales, pero también es verdad que las barreras existen, lo sabemos, y existe brecha digital que hay que intentar corregir. Hay brechas digitales de mucho tipo, de acceso, de uso, y las universidades creo que también tienen esa gran labor de reducir brechas y de eliminar brechas. Y desde Fundación 11 pues vamos a trabajar también, como lo venimos haciendo durante toda nuestra trayectoria, en mejorar la accesibilidad digital y colaborar con las universidades en esa mejora de la accesibilidad digital, para que esa transformación pues no sea un riesgo para dejar a nadie atrás y para que la accesibilidad digital se convierta en ese gran aliado para mejorar el rendimiento académico y profesional de las personas con discapacidad. Lo dejo ahí, esos son 3 retos que me parece interesante al hilo de este informe abordar de cara al futuro. Y me quedo con esa idea que lanzaba ya Sonia, la responsable de la Fundación Universia, y el rector, de trabajar en alianza y trabajar conjuntamente en este objetivo que todas las instituciones aquí representadas compartimos, y que sin duda yo creo que es la clave de que podamos avanzar, sobre todo más rápidamente, en la próxima década, y ojalá que en el próximo informe pues seguro que los datos serán todavía mucho mejores si trabajamos todos en ese mismo objetivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias Isabel. Bueno, a continuación doy la palabra a Luis Cayo Pérez Bueno, perdona, presidente de CERMI. Cuando quieras, Luis. Gracias, Maite. Buenos días a todas, a todos. Al Real Patronato por acogernos, a la Fundación Universia por organizar y promover no solo este 5º informe, sino este acto de presentación, porque creo que todas las organizaciones públicas y privadas debemos rendir cuenta de lo que hacemos, y que forma de hacerlo en directo, presencialmente y con absoluta transparencia, ¿no?, para aportar y abonar mejoras futuras a Fundación 11, que siempre está de la mano del movimiento social de la discapacidad, pues para avanzar en esos horizontes a veces tan lejanos de inclusión, bienestar y derechos para las personas con discapacidad. Se nos acaba de ofrecer una métrica de la inclusión, la 5ª. Tenemos ya una serie histórica. Y yo quería hacer algunas afirmaciones antes de pasar al elemento que creo que justifica que el CERMI, que es la expresión del movimiento social de la discapacidad, esté aquí, que sería responder a la pregunta de qué hacer. Tenemos la información, tenemos la evaluación, tenemos datos, evidencias muy ricas, muy productivas, muy proteicas incluso, y qué hacer. Y antes de responder o de intentar siquiera aproximarme a esa respuesta, que es mucho más amplia y extensa, ¿no?, quizá hacer algunas afirmaciones de partida. Estamos en un entorno de investigación, ¿no?, en el Centro Español de Documentación de la Discapacidad, y la inteligencia tiene que estar al servicio del cambio social favorable, ¿no? Estamos aquí convocados e interpelados por la inclusión, por cómo medimos la inclusión del sistema universitario español. Y la inclusión, que puede ser una palabra de moda, una palabra que se desgasta como todo lo que se usa mucho, a veces sin aplicarlo, sin ponerlo en práctica, es una aportación que ha hecho el propio movimiento social de la discapacidad a la conceptualización, a la investigación, a las hipótesis y a las políticas públicas y estrategias de acción pública, ¿no? Y por tanto hay que agradecer que también seamos disruptivos y podamos aportar en el ámbito del puro conocimiento, ¿no?, que muchas veces se nos ha visto separados o muy lejanos de ser una parte central de la generación del conocimiento. Pero la inclusión, más allá de una palabra al uso ya, que hay que agradecer, que sea aceptada, que se extienda en su empleo generalizado, tiene significados muy precisos y significados que suponen cambios radicales. Y la inclusión no es hacer un favor que organizaciones, sistemas como el universitario
con un gran recorrido histórico, con a veces muy formales o muy rígidos, hacen un favor a la persona diferente, a esa parte de la diversidad humana o social que está en una situación de carestía, que tiene necesidades no atendidas, y por vía de magnanimidad le hacemos un favor y los incluimos o las incluimos. La inclusión es un favor para la propia organización. La organización, cuando es inclusiva, cuando atiende, cuando acoge, cuando gestiona la diversidad, no está pensando en hacer un favor a esa parte, sino es casi un factor o una condición de mejora de la propia organización, y es una condición y un factor de eficiencia, como decía antes Isabel, pero sobre todo de decencia. No seremos decentes si no acogemos, si no gestionamos la diversidad. Entonces, esa aseveración quiero hacerla, ¿no?, para cambiar la aproximación que muchas veces se hace a la inclusión como, bueno, gestionar una cierta responsabilidad social o una cierta forma de atender a situaciones de necesidad, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, pues el movimiento social de la discapacidad tiene formas de influir para generar cambio, para acelerar el cambio que está en marcha. Creo que en 2007, con la anterior ley de universidades, la gran reforma de la ley de universidades, que sigue en gran parte vigente en los temas de inclusión, no ha cambiado demasiado, supuso un revulsivo del que nos hemos alimentado y nutrido estos años, y estos informes lo acogen. Ha ocurrido algo positivo, algo beneficioso, todavía muy lejano para sentirnos satisfechos, en la inclusión de la discapacidad en nuestro sistema universitario, y eso hay que agradecerlo. ¿Qué nos enseña también? Que las legislaciones y las políticas públicas, si son acertadas, si conectan con la realidad, si están bien concebidas, producen cambios. Y producen cambios medidos y evaluados, ¿no? Y yo creo que el ejemplo del informe Universia pues es una excelente práctica de evaluación de política pública o de acción pública, ¿no?, que en nuestro sistema administrativo no estamos demasiado acostumbrados a hacer. Pero ese revulsivo del 2007 está llamado a agotarse, está ya en sus últimas, si se me permite la expresión, boqueadas, porque toda acción pues continúa, pero por ley física termina acabando y termina cediendo. Y necesitamos nuevos revulsivos que acojan los aprendizajes, las lecciones adquiridas este tiempo, y que las intensifiquen. Y una forma que nosotros desde el mundo de la discapacidad vemos pues es el marco normativo. Estamos en un Estado de Derecho. A veces muchas de las personas con discapacidad, aquí se ha visto ejemplos de incumplimiento legal sistemático, y a nadie se le cae la cara de vergüenza. El 4 de diciembre del 2017 todos los entornos, incluidos los universitarios, tenían que ser accesibles, y no lo son. Y no pasa nada, y no hay una sanción social, y no hay una sanción económica o de otro tipo. Bueno, se acepta, y mucha gente con discapacidad se desalienta, se desespera y dice: ¿y para qué insistís tanto en cambiar las leyes si después no se cumplen? ¿Por qué ese esfuerzo enorme? Porque cambiar una ley, pues ahora tenemos casi en puertas cambiar la Constitución, el artículo 49, que no es nada sencillo por otra parte, si después los efectos en la vida real de la gente pues son demasiado atenuados o a veces insignificantes, ¿no? Pero bueno, estamos en un Estado de Derecho, nos creemos nuestra Constitución, y son las normas las que regulan, normas justas, normas proporcionadas, normas adecuadas, inspiradas y que se atienen a la realidad social de la vida en comunidad, las que deben dirigir la acción pública. Y creo que en todo caso, aunque no se cumplan, eso también nos convoca, y es otra pregunta del qué hacer. Yo no sé si para el próximo estudio, y aquí miro a las responsables de Universia, un cierto activismo inclusivo en la universidad. Que los estudiantes con discapacidad, que los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, porque no hay que centrarlo solo en el estudiantado, cada vez hay una mayor porosidad de la discapacidad en todas las familias universitarias, están obligados a la fuerza a un plus de actividad. No solo irán a estudiar, no solo irán a aprender, no solo irán a compartir, sino a transformar el entorno que se encuentren, que no sea un entorno todavía en términos satisfactorios, ¿no? Entonces creo que debemos desatar también, junto a los cambios legales, que ya los hemos preparado, el Ministerio, lo decía antes Isabel, la LOSU,
el Ministerio tiene ya las grandes demandas articuladas, justificadas, escritas de lo que nos gustaría ser esa nueva reedición del revulsivo inclusivo en la universidad, pero hay que hacer también una acción de activismo in situ. Y eso le toca a los estudiantes, a los miembros de la comunidad universitaria. Es verdad que siempre que tienes una discapacidad se te añade un trabajo agregado, que es cambiar el entorno. No podemos ir neutramente, inocentemente a los sitios y pensar que van a cambiar por ciencia infusa, por alguna inspiración, sino que requiere un trabajo. Eso es mayor esfuerzo, horas, dedicación, sinsabores, que tienes que añadir a tus estudios, a tus relaciones, a tus investigaciones. Pero creo que es lo que mejor podemos dejar a las futuras generaciones de estudiantes, de miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, que el trabajo de quienes hemos estado en la universidad con discapacidad no ha sido baldío y que hemos contribuido a dejar algo mejor de lo que encontramos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Yo creo que entre todos los ponentes nos hemos puesto entre todos muchos deberes a realizar, ¿no? Todos hemos hablado de retos, de acciones de futuro, pero también de presente. Lo último que comentaba Luis del activismo, también en el estudio aparecen datos del asociacionismo, también datos que llaman la atención y sobre los que efectivamente hay que trabajar. Bueno, pues yo creo que vamos a dar paso a, si hay preguntas, poder resolver las dudas y las cuestiones que se hayan podido suscitar a lo largo de esta presentación. Para ello le voy a dar la palabra a mi compañera Paloma, para que nos comente si hay alguna duda o alguna pregunta y ver a quién se la Pues podemos Maite, la direccionar. verdad es que estamos recibiendo muchísimas preguntas. Vamos a intentar, somos conscientes del tiempo que tenemos, que no es muy largo, pero vamos a intentar aprovechar para contestar con este panel de expertos algunas de las preguntas que os lanzaré de forma abierta, pero quiero avisaros de que todas las preguntas que se hagan se irán contestando de forma online en estos días y no van a quedar preguntas sin contestar. La primera pregunta nos la lanza Enrique, que es un estudiante universitario que está realizando el doctorado. Entonces, él precisamente comenta que su gran dificultad está derivada deriva de la discapacidad, se manifiesta en la cognición social. En el pasado comenta que el no poder leer el contexto entre líneas le costó su salud y su trabajo, pero que ahora mismo ha mejorado mucho hasta el punto de convertirse en un apoyo para su equipo, sus amigos y su familia. Su pregunta es cómo pueden animar las entidades e instituciones presentes en este evento a los grupos de decisión para que se trabajen las competencias interpersonales frente al oportunismo individual. En conclusión, ¿cómo podemos hacer ver a la sociedad con la riqueza que tiene el conjunto diverso? No sé, Luis, si Yo a los doctores. Menuda pregunta. Bueno, yo creo que el valor de la discapacidad se afirma ejerciéndolo. Y eso significa participar en los medios donde está la vida social y también la vida académica y la actividad docente. Entonces, que estemos presentes. Y ahí hay un conocimiento pues casi que se produce sobre la marcha, el estar presente. Después, sí que nos toca hacer, cuando alguien distinto llega a un ámbito que no está acostumbrado, que no está habituado a gestionar esa diversidad, pues tiene, y eso no es en principio una acusación, no es una tacha de culpabilidad, estereotipos, formas de ver, formas de no ver, porque también hay formas de no ver las cosas que tenemos delante. Entonces hay que hacer una pedagogía, hay que hacer un apostolado para que adquiera naturalidad, para que adquiera instantaneidad, para que adquiera forma normal de ver las cosas y de tratar a las personas. Y a partir de ahí, cuando está el elemento de diferencia y nos quitamos los estereotipos o los lugares comunes que podemos aportar por nuestra cultura, por nuestro contexto, yo creo que se produce una interacción que es muy positiva. Y a partir de ahí ya es el campo de juego, el terreno donde se tiene que desplegar la relación social positiva, donde ya la discapacidad, en la medida en que tendrá sus apoyos, en que estará siendo gestionada para ser atendida e incluida,
se convertirá en un elemento más que no condiciona ni que tiene por qué ser ese factor determinante de todo, en todo lo cual gira. Creo que termina olvidándose, no olvidándose porque sea malo, sino porque no tiene un papel más allá esencial, que es, en ese caso, el que lo adquiere es la persona. Yo creo que ese es un poco el itinerario que habría que seguir. Genial. Muchas gracias por la respuesta, Luis. Pasamos a otra pregunta. Comentan, me gustaría preguntar si ha tenido mucha dificultad en obtener los datos de PDI y PAS con discapacidad, puesto que creo que solo se pueden obtener los datos de los trabajadores que hayan declarado su discapacidad. Y comenta, ¿para cuándo un reglamento de medidas de acción positiva para PDI y PAS con discapacidad? No creo que La primera parte los datos Sí. vosotros y luego... Sí, bueno, en relación a los datos, efectivamente, los datos que se recogen son aquellos de las personas que han declarado su discapacidad. Somos conscientes de que hay personas PDI y PAS que no la han declarado, pero creemos que es un colectivo minoritario, porque al final la discapacidad está vinculada a reducciones en el IRPF y lo normal es que tanto PDI y PAS, incluso si han accedido a sus plazas en relación a unos cupos, están identificadas las personas dentro de esos porcentajes que compartíamos. Si ha sido difícil, bueno, pues en función de las universidades, comentaba antes el rector que en el caso de la Universidad de Murcia sí que había cierta dificultad y no sé si quieres continuar un poco con esto, ¿no? Bueno, a ver, en el caso de los datos, claro, tiene que ver con la calidad de los datos y los problemas que puede haber si la persona no quiere que sus datos se utilicen en la medida en que hay una cierta protección a datos personales. Pero bueno, esa parte del estudio sí que no la... a mí me da que los datos que aparecen de PDI y de PAS que están por debajo de la realidad que imagino que tiene que haber en los campus. Yo creo que hay más profesorado y investigadores y personas de administración y servicios que los que aparecen ahí, pero está esa dificultad legal y no sé cómo puede soslayarse. En cuanto al cuando un reglamento, decían, bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí hay una diferencia que hay que marcar, es decir, es que y tiene que ver con cosas que decía Luis. Ese reglamento no son los reglamentos, son leyes y son desarrollos normativos de leyes porque estamos hablando de empleo, que en el caso de las universidades públicas es empleo público y por tanto está sujeto al Estatuto Básico del Empleado Público, más en el ámbito del personal laboral de las administraciones públicas, en este caso de las universidades, al Estatuto de los Trabajadores, a sus normas de desarrollo, a las leyes que específicamente tratan del empleo de personas con discapacidad. En su caso, por ejemplo, hay un instrumento típico que es el convenio colectivo de condiciones de trabajo que para el personal laboral de las universidades puede contener medidas específicas. Es decir, que si hay un marco normativo, quizá, y esto es lo que decía Luis, es decir, a veces tenemos el marco normativo, pero lo que cuesta trabajo es llevarlo a la solución del caso concreto. Entonces, hombre, con la perspectiva de poner cuidado en insistir en la necesidad de abrir nuestras universidades, que sean ámbitos inclusivos, ámbitos en los que se acoge la diversidad, que la inclusión, que la inserción, más que la inclusión, yo creo que tú hablabas, más que de inclusión es la inserción. Es decir, no es que viene una persona con discapacidad y se le recibe, no. La persona con discapacidad forma parte de la institución como cualquier otra persona. Y eso significa inserción, no solamente integración. Yo creo que es un paso más. Bueno, pues en ese proceso yo creo que hay que revisar la normativa que tenemos, ver si realmente está cumpliendo o no está cumpliendo la función, analizar casos concretos, intentar poner solución a casos concretos. Sí que promover una modificación normativa se promueve y sí que dotarnos simplemente de códigos de buenas prácticas para aplicar correctamente, y en el caso concreto la normativa que tenemos habrá que hacerlo, pero que sí hay un aparato normativo quizá mayor en cantidad de lo que sería deseable, porque a veces la excesiva normatividad sobre una cuestión termina dificultando alcanzar las soluciones que el legislador pretendía en su normativa.
Genial, pues muchas gracias. Bueno, nos gustaría poder contestar más preguntas, pero es verdad que se nos acaba el tiempo, así que las preguntas que quedan, que son bastantes, se irán contestando de manera individual, así que te doy de nuevo la palabra a Maite. Bueno, pues ha sido un verdadero placer asistir con estos panelistas a esta presentación. En primer lugar, quiero daros las gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo, todos los que nos veis. Bueno, emplazaros porque sinceramente creo que este es un trabajo de todos y que no solo instituciones, entidades, fundaciones como Fundación Universia, sino las propias personas que conformamos todo el sistema universitario. Creo que es una tarea de todos avanzar en este tema. Dar las gracias también a mis compañeros y bueno, emplazarnos un poco casi al siguiente estudio, al sexto estudio Universidad y Discapacidad, y que efectivamente los datos que son buenos se consoliden, se mejoren otros tantos y efectivamente se vayan construyendo realidades positivas en este aspecto tan importante. Nada más, muchísimas gracias, un placer compartir este rato con todos vosotros. Oye, muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias.